lo coja con sus benditas manos, que lo ponga en ese hueco de amor, Señor mi Dios, y que le dé la sanidad y santidad que solo usted puede dar. Bendígalo, Señor mi Dios, y que ese tratamiento que él está tomando siempre sea para su bien, que usted sea el sanador, Señor mi Dios. Y gracias, Señor bendito, porque usted, Señor mi Dios, nos ha dado la vida, nos ha dado la inteligencia, la sabiduría para estar aquí. Señor bendito, gracias. Pero así también, Señor mi Dios, le damos gracias por su bendita palabra que su Hijo ha expuesto, Señor mi Dios. Y así también, Señor mi Dios, le vamos a pedir por uno más de sus hijos que va a exponer esa bendita agua de vida, Señor mi Dios, siempre que sea para nuestro bien, para rejuvenecer esa alma, Señor mi Dios, porque tiene sed de su palabra, Señor bendito. Pero aún más, que esa bendita agua de vida, Señor mi Dios, siempre nos fortalezca y nos permita, Señor mi Dios, hacer su voluntad. Bendito sea usted, y la gloria y la honra sea para usted y su Hijo amado. Y todo esto se lo pedimos en el nombre bendito de su Hijo amado, por nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel. Así como nos encontramos de pie, le voy a dar su lugar a nuestro hermano Heriberto Flores, y con él la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano. Amada iglesia de Dios, paz a vosotros. Tengan a bien a sentarse. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la escuela, de un personaje importante que nos enseña nuestra situación como hombres mortales y que en él se refleja la pérdida de lo que nos rodea. Hermanos, de todos estos acontecimientos del sufrimiento de los siervos de Dios, de los apóstoles, de los profetas, de todos estos santos hombres que siguieron la voluntad de Dios, se ve una cosa tan triste y difícil de llegar a enderezarse. Siendo yo el primero, me cuesta trabajo, porque tenemos una carnalidad que solamente con la voluntad de Dios la sujetamos. Job, con la voluntad de Dios, no dejó su carnalidad a que blasfemara. Porque la carnalidad es la que hace blasfemar cosas que le ofenden a nuestro Dios. Bueno, en veces vemos que todo lo tenemos y en veces vemos que todo lo perdemos. Es la realidad de la vida. ¿Y quién tuvo la culpa? Nosotros mismos. Así como Job tuvo pérdidas grandes, hasta su familia, hermanos, también Dios ha tenido pérdidas a causa de nosotros. Así como Job tuvo pérdidas, también Dios ha tenido pérdidas de la obra de sus manos. Dios, ahí en el capítulo, me parece que en el 2:9,
Dice que Dios hizo un paraíso hermoso, un huerto donde puso un hogar, donde puso al hombre. Sí, ¿verdad? Que es el 2:9 que dice que hizo nacer 2 árboles. Y estaba un árbol importante, que ese árbol era el de la vida, hermanos. ¿Quién es el que formó ese hermoso jardín, ese hermoso Edén, ese hermoso huerto? ¿No fue la obra de nuestro Dios? Claro que sí. Y se perdió, hermanos. ¿Quién es el culpable de que la obra de Dios se pierda? Nosotros mismos. Ha tenido pérdida nuestro Dios. Ese jardín, hermanos, se encontraba ubicado entre 4 ríos, y uno de ellos que todavía se habla de ellos es el Pérsico y el Tigris, que desembocan en el mar Pérsico. Por eso se llaman el río Éufrates y el río Tigris, desembocan en el mar Pérsico. Ahí donde desembocan, en esa área, se llamaba Ur de los Caldeos, tal que de ahí salió nuestro padre Abraham de la fe. Ur de los Caldeos. De manera que nuestro padre Abraham fue un caldeo, porque salió de ahí, Ur de los Caldeos. ¿Qué pasó del jardín? Se conoce que por ahí, en esos lugares, se encontraba ese jardín, el jardín de Edén, pero se perdió todo. ¿Quién lo perdió? El hombre, hermano. Y perdió también el árbol de la vida. No se sabe dónde quedó ese árbol. Como que se ve literal ese árbol, como el otro también se ve literal, porque comieron del árbol del bien y del mal, eran literales, pero también eran espirituales, pero también eran simbólicos, pero también eran proféticos. Todos lo tenían esos árboles. Y así vamos, la humanidad va creciendo, sufriendo como nosotros, y vivían, pues, no se sabe cuántos obedecerían a Dios, pero el viejo mundo se perdió. Toda la obra, porque nosotros somos obras de Dios. Y esa obra de Dios del viejo mundo se perdió también. Solamente 8 personas se salvaron. ¿Y quién tuvo la culpa? Nosotros mismos, hermano. Y este reino que ven ustedes, también, hermano, lleva la misma secuencia. Se va a perder. ¿Quién es el culpable? Nosotros mismos. Cuando Dios dice ahí en Génesis capítulo, vamos a buscarlo, 3:19 me parece. A ver, vamos a verlo. No, a donde dice, el verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Lo dicen unas versiones. Aquí dice en esta versión, por amor a ti. Entonces, hermanos, la tierra está maldecida por Dios.
Estamos en una tierra maldecida y le pegó un golpe en el diluvio y la tierra se anegó y la tierra va para abajo, hermanos. Nosotros somos de la tierra y seremos aquí y a donde quiera, siempre seremos terrestres. Entonces aquí vemos solamente una cosa no se ha perdido. En el 2:9 dice, y había Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, de vida, en medio del huerto. Hermanos, solamente falta que pierdamos, echemos a perder, como quien dice. No es porque se va a perder, sino nosotros, por nuestra causa, se pierda el árbol de la vida. Uno se pierda del árbol de la vida. Es el único lo que nos queda. Y ahora vamos a ver a dónde va a llegar la tierra para empezar. Segunda de San Pedro, textos conocidos. Por eso lo dije que aquí y a donde quiera vamos a ser terrestres. Porque al venir Jesucristo, ese huerto hermoso, de aquellos árboles, de aquel árbol de la vida, ahora ahí va a estar a donde le dijo aquel, de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Aquí va a estar lo que dice San Pedro capítulo 2, segunda de San Pedro capítulo 2, vamos a ver. Dice, el verso 10, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pone una forma parecida o un ejemplo del ladrón, viene con rapidez, pero lo más importante es que no avisa el ladrón. Muchos han dicho fechas que ya Cristo viene, pero no. Eso no lo podemos probar. Nuestro Señor Jesús nos dice cómo. Porque para que una cosa se ejecute se debe de decir cómo, cuándo y a qué horas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y a qué horas? Nuestro Señor Jesús nos dice, cuando la higuera empiece a reverdecer, como cuando haya guerras y reino contra reinos, pero la hora no lo dice. Eso nos falta. El día y la hora lo dijo, no se debe de decir. Él lo sabía, porque Él lo sabe, porque así lo dijo. Todo lo que sabe mi Padre, lo sé yo, pero no nos compete aún decir cuándo viene, a qué horas. Bueno, entonces aquí dice, vendrá como ladrón, el verso 10, en la noche. Hermanos, todas las cosas que vemos con nuestros ojos en la tierra y en los cielos, cuando hay un eclipse, cuando nuestro Señor Jesús murió, hubo un eclipse de ¿cuántas horas? Si empezó a las 12 la oscuridad y terminó a las 3, ¿cuántas horas? Pues 3 horas.
Y ha habido eclipses grandes, pero se ve, no sé si ya lo han experimentado, pero se ve tenebroso, espantoso. Aquí dice que vendrá como de noche, como oscuro. O dice, aquí bien, dice, el verso 10 dice, de noche, en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras, ¿verdad que sí? Y las obras que en ellas están serán quemadas, porque todas estas cosas han de ser deshechas, que tales conviene que vosotros seas en santas y pías conversaciones. Verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasadores se fundirán. Verso 13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Así que seremos terrestres siempre, porque va a haber una nueva tierra. En esta nueva tierra se encuentra el árbol de la vida. Si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo, y eso es lo último ya definitivamente para nosotros. Si eso dejamos perder, muertos para siempre. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oídos, Apocalipsis 2, verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a nosotros. ¿Y si tenemos oídos? Claro que sí, por eso estamos aquí. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, es lo último que nos queda. Y aquí vamos a ir avanzando al conocimiento. Y ay de mí si dejo perder el árbol. O me dejo, o me aparto, o no hago caso, o me hago sordo, o como que no entiendo, no sé. Pero aquí está el último recurso para nosotros. Vamos a seguir viendo. De modos que vamos en Apocalipsis, capítulo 21. Los que tengamos la dicha, porque eso sí se debe de decir dicha, se debe de decir gloriosa, se debe de decir vida eterna, se debe de decir realmente lo que la Biblia dice. Dice 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. El mar y no es, ya no es. Ven toda la belleza, hermanos, del mundo. Los mares tan hermosos,
Nosotros nos hemos encerrado en un lugar nos desplazamos en corto punto geográfico, no conocemos la belleza de la tierra. Hay una hermosura en todo el globo terrestre que nunca hemos tenido la oportunidad de conocer. Solamente vemos en videos, en algo así, los lugares hermosos que Dios es. Todo esto por nuestra culpa se vino abajo, se va a perder. La tierra aquí dice que ya pasó, y el mar y todo, nada. Solamente por el amor de Dios todavía nos tiene paciencia y nos ha preparado, es por medio de ese árbol de la vida. ¿Y quién es ese árbol de la vida? Nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a seguir viendo textos que hemos conocido muchas de las veces, los hemos repasado, pero muchas veces o no le ponemos atención y no nos lo aprendemos de memoria. Esto los hemos repasado, siempre los hemos repasado, por lo regular, cada sábado. Dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 14: bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad. Hermanos, desde aquellos profetas, desde aquellos apóstoles, seguidores del Señor, fueron atormentados. Hermanos, en verdad que ahora me pongo a pensar, tenemos una oportunidad que nunca la tuvieron aquellas gentes, perseguidos, martirizados, muertos a cuchillo, quemados en hogueras. En la primera doctrina por el emperador Constantino Justiniano hubo persecuciones, hermano. San Pablo lo pasó a cuchillo, el emperador Nerón en Roma, jamás volvió a su tierra, el apóstol San Pablo. Del año 38, la primera doctrina, hicieron quemazón de cristianos en hogueras y les argumentaban por herejes por seguir los mandamientos de Dios. Entonces aquí allá está el árbol de la vida. Metafóricamente son los mandamientos en Cristo, porque Cristo es los mandamientos andando. Porque cuando Él vino, siempre les predicó a sus seguidores los mandamientos. Y ahora que somos seguidores, también los mandamientos. Porque los mandamientos los tiene Cristo en su corazón, como los debemos de tener también nosotros. Texto conocido, en donde dice que Cristo tiene los mandamientos en su corazón, para que veamos que Cristo es el árbol de la vida en los mandamientos. Salmo capítulo 40, verso 8, hablando de Cristo. ¿Quién quiere leerlo? Adelante, hermana Elizabeth. Amén. Cristo es la ley andando, por eso el sectarismo no conoce. Quieren un Cristo sin ley, pero no lo hay. No lo hay, hermano. Cristo sin ley que salve no lo hay, hermano.
Tal vez lo digo a medias, pero es cierto. Cristo sin ley, varios Cristos, dijo Cristo, se levantarán falsos Cristos, pero sin ley. Entonces, y nosotros los seguidores también tendremos que tener los mandamientos en el corazón, porque de otra manera muertos somos completos. Ya es lo último que nos queda, ya no hay más. Isaías capítulo, me parece que es 51, verso 7. ¿Quién de mis hermanos lo quiere leer? Isaías 51, verso 7. Amén. Amén, hermano. Pueblo que en su propio corazón tiene mi ley. Y esos son los que no vamos a perder si perseveramos hasta el fin de nuestra vida en los mandamientos de Dios. Porque de esa manera podemos pasar a lo que sigue, guardando los mandamientos. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Esto es lo que sigue, los que guardemos los mandamientos. ¿Cómo dice? Amén, hermano. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, hermano. A donde nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ya la ganamos. Entonces aquel que estaba crucificado, cuando Cristo estaba crucificado, le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y esta frase es para todos nosotros. Que se acuerde nuestro Dios cuando venga en su reino. Que se acuerde de nosotros. Y la respuesta dice: hoy mismo estarás en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y lo que se entiende es lo que dice aquí. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que le estaba diciendo, que ya estaba con él escrito, no que él estaba ya en ese. Entonces, no, porque no se puede tomar que en ese momento pues ya iba a resucitar. Hasta la vez está esperando la resurrección ese hombre que le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Que llevamos en cuenta que fue ya un escrito en el libro de la vida, como esperamos que todos nosotros sean, porque ese es el propósito, para que no en verdad se pierda todo para nosotros, porque ya todo está perdido. Ya están los cielos, este cielo que nos cubre va para abajo, la tierra que pisamos va para abajo. Hermanos, la tierra, por la maldición de nuestro Dios, va a ser deshecha y fundida, y solamente Dios sabe qué será después. Pero nosotros sabemos que habrá tierra nueva, y los escritos en el libro de la vida, ahí tendremos ese jardín
de la vida, ese árbol de la vida, ese paraíso de honra y gloria para nuestro Dios, ¿verdad? Y esa es la esperanza de nosotros los mortales. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.